injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible, pues ahora sí que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, en días pasados, justamente, pues nos indignábamos con esta noticia de que el autor intelectual de la agresión hacia la saxofonista María Elena Ríos, este exdiputado, pues el juez le había concedido que fuera puesto en prisión domiciliaria, que enfrentara el proceso en prisión domiciliaria. Y creo que hoy en día es algo que a todas las personas nos indigna, porque entonces un agresor de mujeres está suelto. Y cuestionamos la impunidad, esta violencia institucional, porque hay un juez, Teodulo Pacheco, que fue el responsable de poner a esta persona que agredió a la saxofonista en una prisión domiciliaria. Y entonces ya hemos abordado en este espacio, obviamente, la violencia institucional, pero también recordarles que en días pasados salió una noticia de una mujer que en Estado de México salió de prisión porque se le había condenado por el aborto que provocó en el 2005, al estar en los últimos meses de gestación de su bebé. Ella recibe una golpiza por parte de su entonces pareja y eso le ocasiona la pérdida del producto. Y entonces a ella la privan de su libertad 18 años. Le robaron 18 años de su vida a una mujer por recibir una golpiza que le generó la pérdida de su cría. Acaba de salir en días pasados, hoy 2023, gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y entonces les coloco estas dos situaciones donde se privilegia a un hombre para que enfrente, ahora sí que, su proceso desde la comodidad de su casa. Un hombre que ordenó que se rociara con ácido a una mujer que su vida ha sido destrozada, así como la de su familia, no solo por las intimidaciones, sino por todas las amenazas y la violencia que ha recibido derivado de esta agresión. Un hombre que un día tomó la decisión de afectarla o matarla con ácido. Obviamente el muy cobarde no lo hizo físicamente, él ordenó a alguien más. Y entonces también tenemos la historia de esta mujer, que siendo una víctima de violencia, recibió una golpiza que derivó en que perdiera al producto de su embarazo. ¿Y quién fue a la cárcel? Ella, 18 años. Y este hombre ya está en la comodidad de su casa. Y por cierto, el juez ya está de vacaciones. Leía las redes sociales de María Elena Ríos y decía que, se habían pasado porque le daban 3 días para presentar, creo que una documentación, y ayer les avisaron que tenían hoy hasta las 11, obviamente, sin respetar los términos legales, y informa que el juez además ya se tomó unas vacaciones. Y a todo esto que les estoy contando, estos dos escenarios, le llamamos justicia patriarcal. Y es que cómo no va a importar la visión del mundo de quienes aplican la ley si la imponen a lo largo de su recorrido. Yo siempre he dicho que la justicia tiene nombre de mujer porque el machismo y la misoginia disfrutan violarla. Y entonces, ¿por qué si en nuestro país desde 1990 se intenta sensibilizar al Poder Judicial? ¿Por qué si México ha ratificado estos tratados internacionales como el CEDAW, que es la Convención para eliminar
todas las formas de discriminación que padece la mujer y el Belém do Pará. Porque si desde el 2007 contamos, 2007, o sea, hace 16 años, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia? ¿Por qué tras la reforma en materia de derechos humanos del 2011, por qué siguen quienes aplican la ley revictimizando a mujeres? ¿Por qué se siguen dictando sentencias que invisibilizan justamente esos contextos de desigualdad que viven las mujeres en nuestro país? ¿Por qué? Porque la justicia patriarcal justamente es aquella que no toma en cuenta esta posición diferenciada en la que habitamos el mundo, los hombres y las mujeres. Y entonces se le olvida, no percibe que todo nos afecta de forma desigual. ¿Por qué? Porque entonces al aplicar la justicia patriarcal y aplicar la ley solo genera inseguridad, dolor, frustración e ineficacia. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres educados en el machismo quienes aplican la ley. Sí, hay jueces y hay juezas que siguen siendo machistas en sus resoluciones, que a pesar de que se les capacita en materia de perspectiva de género, no pueden desaprender esos atavismos mentales que cuentan. Y yo me pregunto, ¿por qué si cuentan con tantas maestrías y diplomados, no pueden desaprender aquellos patrones que aprendieron y que repiten sin querer, o sea, voluntariamente lo siguen haciendo? Y entonces, estas personas siguen decidiendo el futuro de los justiciables. Obviamente van a decir qué es legal y qué no, cuáles son las sanciones que otorgan. E incluso si una persona que ha sido considerada culpable puede incluso disfrutar ya de su libertad. Y entonces, justamente la justicia patriarcal desconoce toda esta posición diferenciada de hombres y mujeres en la sociedad y el impacto que tienen todos los aspectos de la vida, porque por un ejemplo, se cuestiona siempre por qué una mujer que es víctima de violencia no abandona esa relación, no abandona al agresor. Y la justicia patriarcal tiende a invisibilizar voluntariamente el contexto de esa mujer, porque esa mujer igual y se encuentra en una relación de poder asimétrica con su agresor, con su esposo, con su novio, y no es lo mismo, no es lo mismo. Siempre digo que la justicia solo es accesible para aquellas personas que cuentan con el recurso y con el tiempo de estar pidiendo, ahora sí que, permisos en sus empleos para poder ir a acudir a audiencias, a pruebas, para ir a estar viendo sus expedientes a juzgados. La justicia en este país requiere que tengas tiempo disponible o que te den chance en tu empleo y recurso. Y entonces, obviamente, siempre se está excusando desde la justicia patriarcal el comportamiento de los hombres, porque además se juzga a la víctima de una manera muy diferente en la que jamás se juzgaría a un hombre. Y estaba justamente revisando que hay una jurisprudencia, estaba leyendo a Simatak, y justamente decía que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la 22 del 2016, y establece, pues obviamente, unas características que la persona juzgadora debe de tener, y es que debe siempre de identificar si existe una situación de poder que por cuestiones de género implica un desequilibrio entre las partes. También tiene que cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo de género para así visualizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de género, así como ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, pero también en caso de detectarse una desigualdad por cuestión de género, obviamente tiene que evaluar todo este impacto diferenciado y buscar una resolución justa de acuerdo al contexto de desigualdad. También tiene la persona juzgadora que aplicar los estándares de derechos humanos, que es algo que creo que falta mucho esa cultura, así como
evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios. Infortunadamente, en nuestro país, lo común es lo contrario. Porque infortunadamente con la violencia machista vemos que sigue habiendo en la justicia patriarcal estos sesgos machistas y no cumplen con los ordenamientos de esta jurisprudencia que además son de carácter obligatorio para todas las juezas y los jueces. Por si no lo sabían, no lo habían leído, no lo habían escuchado, es de carácter obligatorio la jurisprudencia 22 del 2016, sí, data de hace 7 años, porque infortunadamente en nuestro país, y me atrevo a decir en nuestro estado, quienes juzgan tienen las herramientas, sí, claro, siempre se les está convocando, se les está brindando la oportunidad de actualizarse en materia de perspectiva de género para evitar la justicia patriarcal, pero eligen no hacerlo, eligen no aplicar estas herramientas que se les brindan, porque infortunadamente muchas juezas y jueces consideran que la perspectiva de género es perjudicar al hombre y beneficiar a la mujer. No, la perspectiva de género implica analizar cada contexto, porque cada contexto es único, analizar todas estas situaciones que rodean a cualquier caso. Y entonces, obviamente, el impacto que tiene la justicia patriarcal no solo va a afectar a la mujer, afecta a toda la sociedad, a su familia, a sus crías, porque también justicia patriarcal también es que el hombre sigue en esta situación, en esta posición de privilegio, tanto en la vida pública como en la privada. ¿Por qué? Porque el hombre sigue teniendo esta voz, esta credibilidad, que ya se les da nada más por el hecho de ser hombres. Tienen esta representación de la universalidad, como si todos aspiráramos a ser hombres. Poco no. Y nuestra medida de humanidad no son los varones. Y entonces, a nosotras también se nos siguen pidiendo y se sigue esperando de nosotras, pues, comportamientos estereotipados. Sé sumisa, domínate, cállate, no alces la voz, calladita. Y entonces, en cuestiones de violencia física, pues obviamente siempre se está cuestionando por qué la víctima, mujer, sigue en esa situación, por qué lo permite, por qué no se ha ido. Y también la justicia patriarcal es que siga la permanente sospecha de las denuncias falsas. Y entonces yo me quiero despedir hoy con una frase de Adrienne Rich que dice: objetividad es el nombre que se le da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Y Marco, eso sería todo por hoy. Quedo pensando en el caso en particular de este personaje imputado por las lesiones a la saxofonista. Deja mucho que desear la capacidad económica que tiene, ¿no? Gasolinero, exlegislador. Se le está privilegiando, como lo digo, ¿no? O sea, se sigue dando esta diferencia muy marcada del trato que se le da a los hombres con respecto de las mujeres. Imagínate, Marco, se hizo tan público, tan mediático este caso, que la semana pasada se crearon cuentas en Twitter y bots que atacaban la credibilidad de esta mujer, que es víctima, que creo que todos la vemos y nos conmueve y nos simbra a todas las mujeres que la vemos y que la escuchamos, el que generaron cuentas para pues atacarla desde redes diciendo que tiene un proceso abierto en Estados Unidos, que está pidiendo dinero, que allá se le tiene denunciada por múltiples delitos. ¿Para qué? La violencia misógina y machista sigue atacando, porque incluso las mujeres, cuando denuncian una violación o violencia física, perciben paralelamente otro tipo de violencias, los cuestionamientos de ¿por qué no te fuiste? Ha de ser falso, quieres fama. Y entonces, muchas veces por eso no denuncian, por la justicia patriarcal. Y entonces, yo desde estos micrófonos pido, Marco, que juezas y jueces que siguen ejerciendo la justicia patriarcal no tengan paz, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Con eso nos quedamos. Claro que Hasta en sí, tanto. Marco, hasta entonces. Pausa y regresamos.